Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en nuestra contra. Sientes que cada paso que das es una batalla, que cada puerta que intentas abrir se cierra antes de que puedas cruzarla. No importa cuánto te esfuerces, siempre hay algo que te frena, algo que te impide avanzar, algo que hace que la lucha nunca termine. Puede ser en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu vida emocional. Un peso invisible que parece estar ahí, presionándote, haciéndote sentir que nunca lograrás salir adelante. Tal vez has intentado de todo, has buscado soluciones, has tratado de mantener una actitud positiva, has luchado con todas tus fuerzas, pero parece que nada funciona. Es como si hubiera algo más grande que tú, algo que escapa de tu control, algo que te impide recibir las bendiciones que tanto anhelas. Y lo más desesperante es que no sabes qué es. No puedes verlo, no puedes tocarlo, pero lo sientes, es real. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Lo que estás enfrentando no es solo una cuestión natural, no es simplemente mala suerte, no es casualidad, es una batalla espiritual. Y si no peleas con las armas correctas, seguirás atrapado en el mismo ciclo. La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que has estado enfrentando tiene un origen más profundo. No es solo lo que ves, es lo que ocurre en lo invisible. Pero aquí está la buena noticia. Dios no te ha dejado indefenso. Él ha establecido un pasaje en su palabra que es un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Un pasaje que ha sido proclamado por generaciones, que ha protegido a familias enteras, que ha detenido ataques espirituales, que ha alejado toda obra de maldad. Un pasaje que puede ser la clave para romper con todo lo que ha intentado detenerte. Tal vez piensas que ya has orado antes y nada ha cambiado. Tal vez has proclamado la palabra y has sentido que las cosas siguen igual. Pero quiero que entiendas algo. La palabra de Dios no es solo un conjunto de frases bonitas. Es una espada, es un arma de guerra. Es una promesa viva que tiene el poder de transformar tu realidad. La diferencia no está en el pasaje en sí, sino en cómo lo proclamas, en cómo lo crees, en cómo lo tomas como tu escudo cada día. Y aquí es donde muchos fallan. Repiten versículos sin convicción, oran sin fe, esperan resultados sin creer realmente en el poder de Dios. Pero cuando proclamas su palabra con autoridad, cuando la tomas como un decreto inquebrantable sobre tu vida, cuando decides que ninguna obra del enemigo tiene derecho a tocarte, entonces todo cambia. Y lo que estás a punto de descubrir no es cualquier pasaje. Es un pasaje que ha sido proclamado en momentos de guerra, en tiempos de angustia, en situaciones donde no había salida, y ha sido la clave para vencer toda obra del enemigo. Pero antes de revelarlo, quiero que hagas algo. Si en este momento sientes que este mensaje es para ti, si has sentido que hay algo en tu vida que necesita cambiar, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: hoy me cubro con la protección de Dios. Hoy proclamo que ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como un decreto de victoria sobre tu vida. Porque lo que viene a continuación no es solo una enseñanza más. Es el momento en el que todo cambia. Es la revelación que puede transformar tu vida y alejar todo mal de ti para siempre. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta que has estado buscando. Sé que hay personas escuchando este mensaje que han vivido con una sensación de lucha constante, como si algo invisible los estuviera deteniendo. Has sentido que por más que te esfuerces, siempre hay algo que impide tu avance. Tal vez has visto cómo las oportunidades llegan hasta la puerta de tu vida, pero en el último momento desaparecen. O quizás has experimentado temporadas de calma, pero justo cuando piensas que todo está mejorando, una crisis aparece de la nada y todo vuelve a derrumbarse. Has intentado entender qué está pasando, has buscado explicaciones, pero nada parece tener sentido. Has orado, has clamado, pero las respuestas no llegan. Y te preguntas, ¿será que Dios me ha olvidado? ¿Será que mis oraciones no tienen poder? ¿Será que estoy destinado a vivir así? Pero quiero decirte algo que puede abrir tus ojos espirituales. Dios nunca te ha dejado. Él siempre ha estado ahí.
pero hay una batalla en lo invisible que ha intentado detenerte. Mira lo que dice la Biblia en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. Su objetivo es detener el propósito de Dios en tu vida, desgastarte, hacerte creer que todo esto es normal. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un refugio, un escudo, una promesa de protección que puede cambiarlo todo. Tal vez sientes que llevas años cargando con lo mismo. Has sentido miedo, incertidumbre, ansiedad sin motivo aparente. Has visto cómo generaciones en tu familia han pasado por las mismas luchas. Pobreza, enfermedades, rupturas, ciclos de fracaso que parecen repetirse. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Dios no te creó para vivir bajo maldición. No te creó para vivir limitado por lo que otros han vivido antes de ti. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ya ha preparado el camino para tu victoria, pero necesitas creerlo, necesitas apropiarte de su palabra, necesitas proclamar que su protección está sobre tu vida. Es posible que estés pensando, pero ya lo he intentado antes, he orado, he clamado, pero sigo en la misma situación. Y aquí es donde muchos fallan. No basta con repetir palabras, no basta con orar una vez y esperar que todo cambie automáticamente. La fe es un escudo que se debe levantar cada día. La protección de Dios es algo que debemos proclamar continuamente, no solo cuando estamos en crisis. Jesús nos enseñó en Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto significa que la respuesta ya está disponible, pero necesitas insistir, necesitas buscar, necesitas declarar con fe. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has permitido que el enemigo te haga creer que no vale la pena seguir luchando? ¿Cuántas veces has aceptado como normal lo que Dios nunca diseñó para tu vida? Hoy es el momento de hacer algo diferente. Hoy es el momento de levantarte en fe y proclamar que la protección de Dios está sobre ti. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu vida, si sientes que hay áreas en las que has estado luchando y necesitas que Dios intervenga, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy proclamo que la protección de Dios está sobre mi vida. Hoy declaro que ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un decreto en el mundo espiritual, porque cuando declaramos la verdad de Dios, el enemigo pierde poder sobre nuestra vida. Pero recuerda, esto no termina aquí. Lo que estamos a punto de proclamar juntos no es solo una oración más. Es un acto de guerra, un decreto de victoria, una proclamación que sellará tu vida bajo la cobertura del Altísimo. Así que no te vayas, porque este es el momento en el que Dios empieza a obrar. Hubo un hombre que vivió durante años en una lucha constante sin entender por qué. Todo en su vida parecía estar maldecido. No importaba cuánto se esforzara, cuánto trabajara, cuánto intentara mejorar, siempre había algo que lo hacía retroceder. Desde joven había enfrentado dificultades que otros parecían superar con facilidad. Las oportunidades llegaban, pero en el último momento se desvanecían. Los proyectos que iniciaba, por más prometedores que fueran, terminaban fracasando de la manera más inesperada. Era como si una barrera invisible lo estuviera reteniendo, impidiéndole alcanzar la vida que tanto deseaba. A nivel personal, las cosas no eran diferentes. Sus relaciones siempre terminaban en conflictos. El amor parecía algo inalcanzable y la paz, un lujo que nunca podía disfrutar. Las noches se volvían pesadas, llenas de pensamientos de desesperanza, de insomnio, de una ansiedad que no podía explicar. Había intentado de todo: cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, buscar ayuda en consejos humanos, pero nada funcionaba. Cada vez que creía que estaba por salir adelante, algo sucedía que lo derrumbaba aún más. Un día, en medio de una de las peores crisis que había experimentado, recibió un mensaje de un amigo que no veía hace mucho tiempo. Ese amigo le envió un versículo bíblico y le dijo:
Dios quiere protegerte, pero necesitas refugiarte en Él. La frase resonó en su mente. ¿Cómo podía ser eso cierto? ¿Acaso no había orado antes? ¿No había buscado respuestas? Pero algo dentro de él le hizo sentir que debía intentarlo, que tal vez en todo ese tiempo había estado buscando en el lugar equivocado. Esa noche, con el corazón cargado de preguntas y sin mucho que perder, tomó una Biblia que tenía guardada en una caja desde hacía años. Comenzó a leer sin rumbo, pero fue como si sus ojos fueran guiados directamente a un pasaje que parecía escrito para él. Salmos 91:2 decía: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Al leerlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Decidió que haría una prueba. Cada día, cada mañana, cada noche, iba a proclamar esa palabra con fe. No solo como una repetición vacía, sino creyendo en cada palabra, aferrándose a cada promesa. La primera noche, durmió como no lo había hecho en años. La ansiedad, el insomnio, el peso en su pecho, todo comenzó a desaparecer. Pero lo más impactante no fue eso. Lo que empezó a suceder después fue lo que realmente transformó su vida. Las oportunidades que antes se esfumaban comenzaron a concretarse. Proyectos que parecían perdidos de repente cobraban vida. Los problemas financieros que lo habían atormentado durante años empezaron a resolverse uno por uno, sin que él hiciera nada fuera de lo común. Las puertas que durante años habían permanecido cerradas comenzaron a abrirse. Los ciclos de fracaso que parecían inevitables desaparecieron. Lo más impresionante fue su transformación interior. Por primera vez en su vida experimentó una paz verdadera. No importaba lo que sucediera a su alrededor, su corazón estaba firme porque ahora sabía que Dios lo estaba protegiendo. Descubrió que la diferencia no estaba en repetir una oración, sino en creerla con todo su ser, en hacer de la palabra de Dios su refugio, en vivir con la certeza de que nada ni nadie podía tocarlo cuando estaba bajo la sombra del Altísimo. Si alguna vez has sentido lo mismo, si has experimentado luchas sin explicación, si has visto cómo todo en tu vida parece una batalla interminable, quiero que entiendas algo. Dios ya tiene la respuesta para ti. Él ya ha dejado su protección sobre tu vida, pero necesitas apropiarte de ella. No puedes seguir viviendo en derrota. No puedes seguir permitiendo que el enemigo robe lo que Dios ha preparado para ti. Hoy es el día en que todo cambia. Pero ahora te pregunto, ¿estás listo para dar ese paso de fe? ¿Estás listo para dejar de luchar con tus propias fuerzas y refugiarte en la protección de Dios? Si este mensaje ha hablado a tu vida, si sientes que esto es para ti, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy me cubro con la protección de Dios. Hoy proclamo que ningún mal podrá tocarme, porque Él es mi refugio. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como un decreto de victoria sobre tu vida. Porque cuando declaramos la verdad de Dios, el enemigo pierde poder sobre nosotros. Pero no basta con hacerlo una sola vez. Esto debe convertirse en tu estilo de vida. Cada día proclama su palabra. Cada vez que sientas miedo, recuérdate que Dios es tu escudo. Cada vez que el enemigo intente hacerte dudar, declara con autoridad que su poder ya no tiene lugar en tu vida y verás cómo todo empieza a cambiar. Dios ha estado esperando este momento, ha estado esperando que tomes la decisión de caminar en su protección. Hoy es el día en que todo cambia. No dejes que pase más tiempo. Levántate en fe y proclama que Dios es tu refugio. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de guerra espiritual, una proclamación de autoridad, un escudo que el enemigo no podrá atravesar. Este es el momento en el que todo cambia. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Si has llegado hasta aquí es porque Dios quiere hablar a tu vida. Nada de lo que ocurre en lo espiritual es coincidencia. Dios sabe exactamente lo que estás viviendo. Él ha visto cada lucha, cada obstáculo, cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche en la que te has sentido solo y sin esperanza. Pero quiero que prestes atención a esto. Esa opresión, esa sensación de que algo invisible te detiene, no es normal. No es algo que debas aceptar como parte de tu destino.
Dios no te creó para vivir con miedo, para luchar en derrota, para estar atrapado en ciclos de sufrimiento. Dios te ha dado una llave para salir de todo esto, y está en su palabra. Quiero que escuches lo que dice Salmos 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Entiendes lo que esto significa? Dios no solo te protege, Él te cubre, te envuelve con su presencia, te esconde bajo su sombra para que ningún mal pueda tocarte. Pero aquí está el problema. Muchas personas no han activado esa protección en su vida. Viven con miedo, con incertidumbre, aceptando ataques del enemigo como si fueran normales, cuando en realidad Dios ya ha establecido un escudo impenetrable para ellos. Tal vez tú has estado viviendo así. Tal vez has sentido que hay algo que constantemente te rodea, que las cosas no salen bien sin razón aparente, que la paz que otros tienen nunca llega a tu vida. Pero Dios no te ha llamado a vivir de esa manera. Dios ha dejado en su palabra un refugio, una fortaleza, un lugar de seguridad al que puedes acudir en cualquier momento. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar en ese refugio? ¿Estás dispuesto a creer que su palabra tiene poder? ¿Estás dispuesto a proclamar con fe que ninguna obra del enemigo podrá tocarte? Aquí es donde muchos fallan. Dicen que creen en Dios, pero viven con miedo. Dicen que confían en su protección, pero siguen dudando de su poder. Proclaman versículos, pero en su corazón aún sienten que las cosas nunca van a cambiar. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. El enemigo no teme a alguien que solo recita la palabra de Dios. Él teme a alguien que la proclama con fe. Porque cuando entiendes que la palabra de Dios es un arma de guerra, cuando tomas cada promesa como una verdad inquebrantable sobre tu vida, entonces todo cambia. Dios ya ha declarado en Salmos 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? No importa cuántos ataques vengan en tu contra, no importa cuántas veces el enemigo intente destruir lo que Dios está construyendo en tu vida, la promesa es clara, a ti no te tocará. Pero quiero que hagas algo ahora mismo. No permitas que este mensaje pase sin tomar acción. Escribe en los comentarios: hoy me refugio bajo las alas del Altísimo. Hoy proclamo que ningún mal podrá tocarme, porque Dios es mi escudo. Escríbelo con fe, como un acto de guerra, como una proclamación en el mundo espiritual. Porque cuando declaramos la palabra de Dios, los cielos se abren y el enemigo retrocede. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre ti. No permitas que la duda te haga olvidar que tienes una protección que es más poderosa que cualquier ataque. Hoy quiero que entiendas algo. Tú no estás solo. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, no importa cuántas veces hayas sentido que todo estaba perdido, Dios ha estado contigo en cada batalla. Pero Él quiere que te levantes en fe, que proclames con tu boca lo que Él ya ha prometido sobre tu vida, que no sigas viviendo como alguien vulnerable, sino como alguien que está protegido por el poder del Dios Todopoderoso. Y ahora prepárate, porque lo que vamos a hacer a continuación no es solo una oración más. Es un acto de guerra, es una declaración de victoria, es un sello de protección sobre tu vida. Este es el momento en el que todo cambia. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en ti. Hubo un hombre que creció en la fe cristiana. Desde niño escuchó la palabra de Dios, asistió a la iglesia, vio milagros en su propia familia y experimentó el amor y la paz que solo Dios puede dar. Sin embargo, con el tiempo, su corazón comenzó a endurecerse. Las preocupaciones del mundo, el deseo de éxito, la presión social y la autosuficiencia lo hicieron alejarse lentamente de Dios. Al principio dejó de orar con la misma intensidad, dejó de proclamar las promesas de Dios sobre su vida y poco a poco comenzó a confiar más en su propia capacidad que en el poder del Altísimo. Los primeros meses no notó ningún cambio. Su trabajo iba bien, su economía era estable y no parecía haber ninguna consecuencia por haberse alejado de Dios. Incluso empezó a creer que realmente podía manejar su vida sin necesidad de la fe. En su corazón pensaba: soy fuerte, soy capaz, no necesito depender tanto de la oración. Sin embargo, lo que no se dio cuenta es que al alejarse de Dios, estaba saliendo de la cobertura de su protección. Estaba bajando su escudo en medio de una guerra espiritual que no podía ver.
Con el tiempo, empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Pequeños problemas en su negocio comenzaron a acumularse. Clientes fieles dejaron de regresar. Proyectos prometedores fracasaron sin motivo aparente. Su vida personal también empezó a verse afectada. Las relaciones con su familia se volvieron tensas. El amor y la unidad que siempre había tenido con su esposa comenzaron a desgastarse y un vacío comenzó a crecer dentro de él. Lo que antes era seguridad, ahora era duda. Lo que antes era paz, ahora era ansiedad. No entendía qué estaba pasando. Pensaba que tal vez era una mala racha, que todos pasaban por dificultades. Pero cuanto más trataba de resolverlo con sus propias fuerzas, más las cosas se complicaban. Hasta que un día, un golpe aún más fuerte llegó a su vida. Un diagnóstico médico inesperado. Algo que no solo lo sacudió a él, sino también a su familia. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo aterrador. Estaba solo. Había alejado a Dios de su vida y ahora, en el momento más difícil, no tenía esa paz que antes sentía. Desesperado, trató de aferrarse a cualquier cosa. Buscó soluciones humanas, trató de encontrar respuestas, pero nada le daba tranquilidad. Fue entonces cuando, en su angustia, recordó un versículo que había aprendido de niño. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, versículo 1 a 2. Por primera vez en años, sintió un golpe en su corazón. Comprendió que no estaba habitando bajo el abrigo del Altísimo. Había dejado el refugio de Dios, había intentado caminar sin él y ahora estaba experimentando lo que significa enfrentar las tormentas de la vida sin la protección divina. Esa misma noche, sin saber qué más hacer, se arrodilló y lloró delante de Dios. Con el corazón quebrantado reconoció que se había alejado, que había tratado de hacerlo todo solo, que había confiado más en su propia fuerza que en el poder de Dios. Y en ese momento, Dios lo restauró. Las cosas no cambiaron de inmediato, pero algo dentro de él sí cambió. El miedo que lo atormentaba comenzó a disiparse, la ansiedad perdió su poder sobre su vida y su fe fue renovada. Dios le recordó que nunca lo había abandonado, que siempre había estado ahí esperando que regresara a su refugio. Con el tiempo, su vida comenzó a reconstruirse. Su salud fue restaurada, su familia recuperó la paz, su negocio se estabilizó. No porque él fuera más fuerte o más capaz, sino porque volvió a estar bajo la sombra del Altísimo. Tal vez esta historia te resulta familiar. Tal vez alguna vez fuiste más fuerte en la fe, más firme en la oración, más conectado con Dios. Pero poco a poco te alejaste. Tal vez no fue intencional, pero ahora sientes que algo está mal, que algo en tu vida se ha vuelto más difícil, que la paz que tenías antes ya no está. Si te has sentido identificado con esta historia, quiero que hagas algo ahora mismo. No permitas que el enemigo te siga engañando haciéndote creer que esto es normal. No aceptes el miedo, la escasez, la enfermedad, la derrota como parte de tu destino. Escribe en los comentarios: hoy regreso a la protección de Dios. Hoy proclamo que vuelvo a habitar bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que no vas a seguir viviendo sin la cobertura de Dios. Pero no basta con declararlo una vez. Debes hacer de esto un hábito en tu vida. Cada día, cada mañana, proclama la palabra de Dios. Cada vez que enfrentes miedo, recuérdate que Él es tu refugio. Cada vez que el enemigo trate de hacerte dudar, declara con fe que su protección está sobre ti. Hoy Dios te está llamando a regresar. Él no te ha olvidado, no te ha rechazado, no te ha abandonado, pero te está esperando con los brazos abiertos, listo para cubrirte una vez más bajo su sombra. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de restauración, un regreso a la protección de Dios, una proclamación que marcará un antes y un después en tu vida. Este es el momento en el que todo cambia. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en ti. Si alguna vez has sentido que hay una lucha constante en tu vida, que el enemigo ha intentado robarte la paz, debilitar tu fe, destruir tu hogar y limitar tu avance, hoy quiero decirte que Dios ya ha provisto la manera de protegerte a ti y a tu familia. No tienes que vivir con miedo, no tienes que aceptar la opresión como parte de tu destino.
hay un arma poderosa que Dios te ha dado, y esa arma es la oración. La Biblia nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que la batalla ya está declarada, pero Dios no te ha dejado indefenso. Él ha preparado para ti un escudo espiritual, una cobertura que ningún enemigo puede atravesar, pero es tu responsabilidad vestirte de esa armadura todos los días. No basta con saber que Dios es tu protector. Necesitas activamente proclamar su protección sobre tu vida y la de los tuyos. Mira lo que dice Salmos 121, 7-8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es una promesa. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa qué crisis intente tocarte, si tú decides refugiarte en Dios, Él te guardará. Pero aquí está la clave. Debes tomar esta promesa y proclamarla sobre tu vida y sobre tu hogar. Así es como lo haces. Cada mañana, al despertar, declara en voz alta la protección de Dios. No importa si te sientes fuerte o débil, si estás pasando por una buena temporada o por un momento difícil. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Dile a Dios: Señor, hoy me cubro con tu protección. Declaro que habito bajo tu sombra, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que mi vida y la de mi familia están selladas bajo tu poder. Proclamo Salmos 91 sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo y sobre mi futuro. En el nombre de Jesús, ningún enemigo podrá tocarme, porque tú eres mi escudo y mi fortaleza. Si tienes hijos, coloca tus manos sobre ellos antes de que salgan de casa y proclama protección sobre sus vidas. Si tienes un hogar, ora en cada habitación, proclama la paz de Dios en cada rincón. No permitas que el enemigo entre en tu vida sin resistencia. Dios te ha dado autoridad para sellar todo lo que te pertenece con su presencia. La Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Entiendes lo que esto significa? No dice que no vendrán ataques, dice que no prosperarán. Esto significa que, aunque el enemigo intente tocarte, sus planes serán frustrados, sus estrategias serán desbaratadas, su poder no tendrá efecto sobre ti, porque estás cubierto con la protección de Dios. Pero aquí está lo más importante. Esto no es algo que debes hacer solo cuando sientas que estás en peligro. Esta debe ser tu forma de vida. Así como comes todos los días para fortalecer tu cuerpo, debes proclamar la palabra todos los días para fortalecer tu espíritu. Jesús nos dejó un modelo de oración en Mateo 6:13, cuando nos enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si Jesús nos enseñó a pedir protección diariamente, es porque sabía que cada día hay una batalla espiritual que enfrentamos. Pero si nos cubrimos con su poder, no tenemos que temer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has estado proclamando la protección de Dios sobre tu vida y tu familia? ¿O has estado viviendo sin cubrirte con la palabra, sin blindar tu hogar con oración? Hoy es el día para hacer un cambio. Hoy es el día en que decides tomar la autoridad que Dios te ha dado y sellar tu vida con su presencia. Si sientes que este mensaje es para ti, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy me cubro con la armadura de Dios. Hoy proclamo su protección sobre mi vida y mi familia. Ningún mal podrá tocarme porque estoy bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, porque cuando declaramos la palabra de Dios, los cielos se abren y el enemigo retrocede. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre ti. No permitas que la duda te haga olvidar que tienes un refugio más grande que cualquier amenaza. Dios ha estado esperando este momento. Ha estado esperando que tomes la decisión de caminar bajo su protección. Hoy es el día en que todo cambia. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de restauración, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Había una mujer que había luchado durante años con una angustia que no podía explicar. Desde muy joven sintió que algo en su vida estaba bloqueado,
como si cada paso que intentara dar la llevara de vuelta al mismo punto de partida. A lo largo de los años, vio cómo muchas oportunidades se escapaban de sus manos sin razón aparente. Los trabajos que conseguía no duraban, las relaciones que iniciaba terminaban sin explicación, sus sueños parecían estar siempre fuera de su alcance, y lo más extraño era que no había una razón lógica para todo esto. Era una mujer trabajadora, disciplinada, con grandes capacidades, pero algo invisible parecía estar frenando su destino. Con el tiempo el cansancio comenzó a hacer mella en su corazón. Cada nuevo intento terminaba en una decepción. Cada puerta que se abría eventualmente se cerraba en su rostro. Y lo peor de todo es que empezó a aceptar esto como algo normal. Se dijo a sí misma: tal vez la vida simplemente es así. Tal vez no nací para la bendición. Tal vez este es mi destino. Pero en el fondo, algo dentro de ella le decía que no era así. Un día, en medio de su desesperación, una amiga le envió un versículo bíblico con un simple mensaje: Dios quiere que proclames esto sobre tu vida. Cuando lo leyó, algo en su espíritu se estremeció. Era Salmos 23, verset 1 a 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas palabras llegaron a su corazón como un bálsamo. No sabía por qué, pero sintió que Dios le estaba hablando directamente. Sintió que no estaba sola, que Dios siempre había estado ahí, esperando que ella levantara su mirada y se refugiara en Él. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Iba a proclamar ese salmo todos los días, con fe, con convicción, hasta que algo cambiara. La primera vez que lo dijo en voz alta, su corazón se quebrantó. Lloró como no había llorado en años, porque se dio cuenta de que había estado cargando sola una batalla que no tenía por qué pelear. Por primera vez en su vida decidió confiar completamente en la protección de Dios. Los primeros días no vio cambios, pero algo dentro de ella empezó a fortalecerse. Su fe comenzó a crecer, su mente comenzó a despejarse. La desesperanza que había sentido por años empezó a desvanecerse. Y luego, algo sorprendente sucedió. Las puertas que llevaban cerradas por tanto tiempo comenzaron a abrirse. Recibió una llamada de un trabajo que había solicitado meses atrás y que pensaba que ya no la considerarían. No solo le ofrecieron el puesto, sino que le dieron un mejor salario del que esperaba. Una relación rota con un familiar se restauró de manera inesperada. Personas que antes la ignoraban empezaron a acercarse a ella. Oportunidades que antes eran imposibles empezaron a aparecer. Lo que había estado detenido por años comenzó a fluir. Pero lo más importante no fue solo lo que sucedió externamente, sino lo que pasó en su interior. Por primera vez, sintió una paz que no dependía de las circunstancias. Entendió que Dios no solo la protegía del mal, sino que también la guiaba, la sostenía, la fortalecía. Y cada vez que la duda intentaba regresar, cada vez que el miedo intentaba tocarla, levantaba su voz y declaraba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su historia es la prueba de que cuando proclamas la palabra de Dios con fe, cuando tomas sus promesas y las haces parte de tu vida, las cadenas invisibles que han tratado de detenerte empiezan a romperse. No importa cuánto tiempo hayas estado en la lucha, no importa cuántas veces hayas sentido que nada cambia, cuando decides habitar en la presencia de Dios, cuando decides caminar en su cobertura, todo empieza a transformarse. Tal vez has sentido lo mismo, tal vez has notado que hay áreas en tu vida que no avanzan, que hay puertas que siempre se cierran, que hay una lucha constante en tu interior que no puedes explicar. Hoy Dios te dice: no tienes que vivir así, yo soy tu pastor y si caminas bajo mi cobertura, nada te faltará. Pero la decisión está en tus manos. ¿Seguirás luchando solo, tratando de resolver todo con tus propias fuerzas? ¿O te rendirás ante Dios y proclamarás su palabra sobre tu vida, creyendo que Él es tu escudo, tu guía, tu protector? Si sientes que este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que hagas algo ahora mismo. No permitas que el enemigo te robe la bendición de este momento. Escribe en los comentarios:
Hoy proclamo que Jehová es mi pastor. Hoy declaro que estoy bajo su protección y que nada me faltará. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre ti. No permitas que la duda te haga olvidar que tienes un refugio más grande que cualquier amenaza. Dios ha estado esperando este momento. Él ha estado esperando que tomes la decisión de caminar bajo su protección. Hoy es el día en que todo cambia. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de restauración, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Había un hombre que desde niño había escuchado la palabra de Dios. Creció en un hogar cristiano, vio la fidelidad de Dios en su familia y experimentó su protección en muchas situaciones difíciles. Pero con el tiempo empezó a sentirse autosuficiente. Pensó que no necesitaba depender tanto de Dios, que podía tomar el control de su vida sin necesidad de orar todos los días, sin proclamar la palabra, sin buscar su dirección. Al principio todo parecía normal. Nada malo ocurrió de inmediato. Su vida siguió aparentemente igual. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Las puertas que antes se abrían con facilidad comenzaron a cerrarse. Las decisiones que antes tomaba con confianza ahora estaban llenas de dudas. Las oportunidades que antes fluían comenzaron a desaparecer. No lo notó de inmediato, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo en su vida había cambiado. Como si una sombra se hubiera instalado en su camino, bloqueando cada intento de avanzar. Al principio lo atribuyó a la mala suerte. Pensó que solo era una mala racha, que eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero los problemas se intensificaron. El negocio que había construido con tanto esfuerzo empezó a colapsar sin razón aparente. Las amistades que consideraba inquebrantables se enfriaron. Su salud comenzó a deteriorarse sin motivo médico aparente. Y lo peor de todo es que la paz que antes tenía en su corazón desapareció. Intentó buscar soluciones por su cuenta. Probó nuevas estrategias, pidió consejos, trató de hacer lo que parecía lógico, pero nada funcionaba. La sensación de vacío, de frustración, de desesperanza lo consumía cada día más. Fue entonces cuando en su angustia recordó algo que había aprendido desde niño, pero que había dejado de lado. La protección de Dios no es automática cuando nos alejamos de su cobertura. La Biblia nos advierte sobre esto en Salmos 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él había tratado de construir su vida sin Dios. Había tratado de protegerse solo, de hacer las cosas a su manera, de avanzar sin depender del Señor. Y ahora veía las consecuencias de haber dejado la fe a un lado. En medio de su crisis encontró una Biblia guardada en una caja. Con lágrimas en los ojos la abrió y sus ojos cayeron en un versículo que lo estremeció. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. Se dio cuenta de la verdad más grande de su vida. Había dejado de habitar en Dios. Había salido de su cobertura. Había caminado sin su protección. Y ahora estaba experimentando lo que significa estar expuesto en una batalla espiritual sin la armadura de Dios. Había olvidado que el mundo espiritual es real, que la protección de Dios es necesaria todos los días, que sin su dirección, tarde o temprano, todo se desmorona. Esa noche, por primera vez en años, cayó de rodillas y lloró. No lloró por sus problemas, no lloró por lo que había perdido, sino porque se dio cuenta de que había tratado de vivir sin Dios y entendió que no podía seguir así. Volvió a orar, volvió a proclamar la palabra, volvió a refugiarse en el Altísimo. Y aunque las cosas no cambiaron de inmediato, algo dentro de él sí cambió. La ansiedad desapareció, la desesperanza se convirtió en fe y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Las puertas que se habían cerrado comenzaron a abrirse. La restauración de su vida no vino de la noche a la mañana, pero Dios le mostró que cuando vuelves a su refugio, cuando decides habitar bajo su sombra,
Todo lo que el enemigo había intentado destruir comienza a ser restaurado. Tal vez esta historia te resulta familiar. Tal vez en algún momento fuiste fuerte en la fe, firme en la oración, constante en la búsqueda de Dios, pero con el tiempo te alejaste. Quizás no fue intencional, pero hoy sientes que las cosas no son como antes, que algo está bloqueando tu camino, que la paz que antes tenías ya no está. Hoy Dios te dice: vuelve a mí, vuelve a habitar bajo mi sombra, vuelve a proclamar mi protección sobre tu vida. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado, Dios nunca ha dejado de esperarte. Pero necesitas tomar la decisión de volver a su cobertura, de caminar bajo su protección, de declarar su palabra con fe todos los días. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Has sentido que hay áreas en tu vida que se han vuelto más difíciles desde que te alejaste de Dios? ¿Has notado que las cosas no fluyen como antes? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que tomes un paso de fe ahora mismo. No te vayas sin tomar acción. Escribe en los comentarios: hoy regreso a la protección de Dios. Hoy proclamo que habito bajo su sombra y que ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre ti. No permitas que la duda te haga olvidar que tienes un refugio más grande que cualquier amenaza. Dios ha estado esperando este momento. Él ha estado esperando que tomes la decisión de regresar a su presencia. Hoy es el día en que todo cambia. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de restauración, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo se derrumba a tu alrededor. Tal vez te has encontrado en una situación donde nada parece salir bien, donde cada intento de avanzar termina en frustración, donde las puertas que creías abiertas se cierran de golpe en tu rostro. Quizás has sentido que, por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que intentes hacer las cosas bien, siempre hay algo que te frena. Y lo peor de todo es esa sensación de vacío, esa angustia que se instala en el corazón y no te deja en paz, esa duda que susurra en tu mente. ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que nunca voy a salir de esta situación? Pero escúchame bien, Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha olvidado. Lo que estás enfrentando no es una casualidad, es una batalla espiritual, una guerra invisible que se libra a tu alrededor. El enemigo ha intentado convencerte de que esto es normal, de que la tristeza que sientes es parte de la vida, de que la desesperanza que te persigue es algo con lo que debes aprender a convivir. Pero hoy quiero decirte algo: esa es una mentira. La palabra de Dios nos advierte en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Notas la diferencia? El enemigo ha tratado de robar tu paz, ha intentado destruir tus sueños, ha querido matar tu esperanza. Pero Dios tiene un propósito completamente diferente para tu vida. Dios no te ha llamado a vivir en derrota. Dios no te ha diseñado para el fracaso. Dios no quiere que vivas encadenado al miedo, a la ansiedad, a la escasez, al dolor. Tal vez has sentido que la carga es demasiado pesada. Tal vez hay noches en las que te acuestas con el corazón lleno de preocupaciones, con miedo de lo que vendrá, con la angustia de no saber cómo vas a salir adelante. Tal vez has visto cómo todo lo que construiste con esfuerzo se ha venido abajo y te preguntas dónde está Dios en medio de todo esto. Déjame decirte algo que cambiará tu vida. Dios no se ha alejado de ti, pero es posible que tú hayas dejado de refugiarte en Él. La protección de Dios no es automática cuando vivimos al margen de su presencia. Si dejamos de orar, si dejamos de proclamar su palabra, si dejamos de caminar en su voluntad, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Mira lo que dice Salmos 34, 17 a 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si clamas, Dios te oye.
Si levantas tu voz y vuelves a Él, Él te librará. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, no importa cuánto hayas sufrido, si decides volver a refugiarte en Dios, su protección será restaurada sobre tu vida. Pero aquí está el problema. Muchas personas han permitido que el enemigo las engañe. Han creído que Dios ya no está con ellas porque no ven respuestas inmediatas. Han aceptado la derrota como su destino. Han dejado de proclamar su fe porque el miedo las ha paralizado. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has permitido que la ansiedad gobierne tu vida en lugar de la paz de Dios? ¿Cuántas veces has aceptado que el miedo controle tus decisiones en lugar de confiar en las promesas del Señor? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque sentiste que ya no tenía sentido? Es momento de levantarte. Es momento de decidir que no seguirás viviendo bajo la sombra de la derrota. Es momento de proclamar que Dios sigue siendo tu refugio, tu protector, tu escudo en medio de la tormenta. La Biblia nos dice en Salmos 91, 14 a 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Te das cuenta? Dios no promete que nunca enfrentarás problemas, pero sí promete que estará contigo en medio de ellos. Él promete librarte, promete responderte cuando le invoques, promete levantarte cuando caigas. Pero la pregunta es, ¿vas a creerle? Hoy tienes dos opciones: seguir permitiendo que la opresión del enemigo tome control de tu vida, seguir dejando que el miedo y la ansiedad gobiernen tu corazón, o levantarte en fe, proclamar la palabra de Dios y declarar que su protección está sobre ti. Hoy quiero que tomes una decisión. No permitas que este mensaje pase sin tomar acción. Escribe en los comentarios: hoy proclamo que Dios es mi refugio. Hoy declaro que ninguna obra del enemigo podrá tocarme, porque estoy bajo la protección del Altísimo. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una proclamación de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. No permitas que el enemigo te haga creer que este mensaje no es para ti. No permitas que la duda te robe la bendición de este momento. Dios ha estado esperando que tomes este paso. Él ha estado esperando que vuelvas a su presencia, que proclames su poder, que declares con autoridad que ningún mal podrá tocarte. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un acto de restauración, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios tiene algo poderoso para ti hoy. Tal vez has sentido que las cargas en tu vida son demasiado pesadas, que la batalla que enfrentas es más grande de lo que puedes manejar. Tal vez has sentido que el enemigo ha levantado barreras que te impiden avanzar, que hay algo invisible que frena tus pasos, que los problemas parecen multiplicarse en lugar de desaparecer. Pero déjame decirte algo que cambiará tu vida. Dios ya ha establecido una protección sobre ti, y hoy es el día en que debes tomarla con fe. La Biblia está llena de promesas de protección y liberación, pero muchas veces el problema no es que Dios no esté actuando, sino que nosotros no estamos proclamando su palabra con autoridad. La fe es lo que activa la respuesta de Dios. La fe es lo que destruye los planes del enemigo. La fe es lo que abre el camino para que lo imposible se haga realidad. Dios ha dejado en su palabra salmos que han sido proclamados por generaciones como escudos contra todo ataque del enemigo. Salmos que han liberado a los cautivos, que han cerrado la boca de los leones, que han levantado a los caídos, que han abierto las puertas de la bendición en medio de la tormenta. Y hoy quiero revelarte dos de ellos, porque si los tomas con fe y los proclamas sobre tu vida, verás cómo la atmósfera en tu hogar comienza a cambiar, cómo los bloqueos espirituales se rompen, cómo las cadenas de opresión empiezan a caer. El primero es Salmos 23, 1 a 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Este salmo no es solo un texto bonito que recitamos en tiempos de crisis. Es una declaración de que Dios es tu proveedor, tu guía, tu escudo, tu fortaleza. Es una proclamación de que no importa lo que estés atravesando, Dios está contigo y nada te hará falta. Pero aquí está el problema. Muchas personas lo leen sin creerlo realmente. Lo repiten como una costumbre, pero en su corazón aún hay temor, aún hay duda, aún hay ansiedad. Pero cuando decides proclamarlo con fe, cuando decides aferrarte a cada palabra como si fuera la verdad absoluta, cuando decides declarar que aunque el enemigo intente tocarte, no podrá, porque Dios está contigo, entonces algo en el mundo espiritual comienza a cambiar. El enemigo sabe que no puede tocar a alguien que realmente cree en la palabra de Dios. No puede entrar en la vida de alguien que ha decidido habitar bajo la cobertura del Altísimo. Pero si logras que esa fe se debilite, si logras que el miedo entre en tu corazón, si logras que dudes, entonces es cuando sus ataques comienzan a surtir efecto. Y es por eso que Dios nos ha dado otro salmo, que es un escudo contra todo ataque del enemigo. Un salmo que ha sido proclamado por generaciones como una muralla de protección impenetrable. Salmos 91, 1 a 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Te das cuenta del poder que hay en estas palabras? Este no es solo un versículo más, es un pacto entre Dios y aquellos que deciden confiar en Él. Es una promesa de que si habitas en su presencia, si te refugias en Él, nada ni nadie podrá tocarte. Pero aquí está la clave. Habitar en Dios no significa solo conocer su palabra, significa hacerla parte de tu vida, significa proclamarla cada día, significa declarar con autoridad que nada podrá tocarte porque Dios es tu refugio. Tal vez has estado enfrentando situaciones que te han desgastado. Tal vez has sentido que las fuerzas te faltan, que el enemigo ha intentado robarte la paz, que las preocupaciones han invadido tu mente y que el miedo ha tratado de controlarte. Pero hoy es el día en que tomas la decisión de romper con todo eso. Hoy es el día en que te levantas en fe y proclamas que Dios es tu escudo, tu castillo, tu fortaleza. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Has estado proclamando estos salmos sobre tu vida y tu familia? ¿Has declarado con autoridad que Dios es tu protección? ¿O has permitido que el miedo tome control de tu corazón? Hoy quiero que tomes un paso de fe. No permitas que este mensaje pase sin hacer algo al respecto. Escribe en los comentarios: hoy proclamo que Jehová es mi refugio. Hoy declaro que ninguna obra del enemigo podrá tocarme porque estoy bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una proclamación de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. No permitas que el enemigo te haga creer que este mensaje no es para ti. No permitas que la duda te robe la bendición de este momento. Dios ha estado esperando que tomes este paso. Él ha estado esperando que proclames su palabra con autoridad, que declares que su escudo está sobre ti, que vivas bajo su protección. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más, es un acto de restauración, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Dios ha dejado en su palabra promesas inquebrantables de protección, promesas que han sido probadas generación tras generación y que siguen siendo tan poderosas hoy como lo fueron cuando fueron escritas. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Las estás proclamando sobre tu vida? ¿Has declarado con tu boca lo que Dios ya ha dicho sobre ti? ¿O has estado permitiendo que la duda y el miedo tomen el control de tu corazón? La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que proclamas con tu boca tiene un impacto directo en el mundo espiritual. Si hablas derrota, si hablas miedo, si hablas duda, entonces estás abriendo la puerta para que el enemigo tenga acceso a tu vida. Pero si proclamas la palabra de Dios, si declaras sus promesas,
Si afirmas que estás cubierto por su protección, entonces todo ataque del enemigo se debilita y su poder sobre tu vida se rompe. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Entiendes lo que esto significa? No importa lo que el enemigo haya intentado levantar en tu contra, no importa cuán fuerte haya sido la tormenta, Dios está contigo. Él te sostiene, te ayuda, te levanta y te cubre con su poder. Pero necesitas proclamarlo, necesitas creerlo, necesitas declararlo cada día. Tal vez has sentido que la batalla ha sido más fuerte últimamente. Tal vez has sentido que el enemigo ha intentado debilitar tu fe, que ha puesto pensamientos de derrota en tu mente, que ha tratado de convencerte de que nunca saldrás de esta situación. Pero hoy Dios te dice: levántate, proclama mi palabra, declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque yo soy tu escudo y tu fortaleza. Mira lo que dice Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que no importa qué tan grande sea la batalla, no importa cuán oscura parezca la situación, no importa cuántos obstáculos se levanten en tu camino, Dios es tu refugio. Él es tu fortaleza. Él es tu protección en tiempos de angustia. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Vas a creerle a Dios o vas a seguir creyendo las mentiras del enemigo? Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. Hoy quiero que declares con tu boca que confías en la protección de Dios, que su poder está sobre ti, que ninguna obra del enemigo podrá tocarte. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que tomes acción ahora mismo. No permitas que este momento pase sin declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Escribe en los comentarios: hoy proclamo que Dios es mi refugio. Hoy declaro que su protección está sobre mi vida y que ningún mal podrá tocarme en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, escríbelo como un acto de guerra espiritual, porque cuando declaramos la palabra de Dios, los cielos se abren y el enemigo retrocede. Pero esto no termina aquí. Si quieres seguir recibiendo oraciones poderosas, si quieres continuar proclamando la palabra de Dios sobre tu vida, quiero que hagas algo más. Suscríbete a este canal. No te pierdas ninguna oración, porque cada palabra que proclamamos juntos es una barrera más contra todo ataque del enemigo. Cada video, cada enseñanza, cada oración es una fortaleza espiritual que Dios está construyendo en tu vida. Así que no dejes que el enemigo te haga perder lo que Dios tiene para ti. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un escudo impenetrable, un muro de protección divina, un decreto de victoria en el mundo espiritual. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Había un hombre llamado David que creció en un hogar cristiano. Desde pequeño su madre le enseñó a orar, le leía la Biblia todas las noches y le recordaba que Dios era su protector, su refugio y su guía en todo momento. Durante años vivió con una paz inexplicable, con una certeza en su corazón de que Dios lo cuidaba, de que sus pasos estaban guiados, de que no había nada que temer. Pero a medida que fue creciendo, algo empezó a cambiar. Se dejó llevar por la rutina, por la vida cotidiana, por la idea de que ya no necesitaba depender tanto de Dios. Poco a poco dejó de orar, dejó de proclamar la palabra, dejó de confiar en el Señor y comenzó a buscar su propio camino, creyendo que su éxito dependía únicamente de su esfuerzo y sus capacidades. Al principio, nada parecía ir mal. Consiguió un buen trabajo, comenzó a ganar dinero, se rodeó de personas que le decían que el éxito era cuestión de voluntad y estrategia, no de fe. Empezó a creer que la oración era una pérdida de tiempo, que la vida no dependía de Dios sino de las decisiones que uno tomara. Y aunque en su interior había una voz que le decía que estaba alejándose del único refugio verdadero, la ignoró una y otra vez. Los meses pasaron y todo parecía estar en orden. Se sentía fuerte, capaz, autosuficiente. Pero lo que no sabía era que, al alejarse de Dios, había dejado abierta una puerta que el enemigo estaba esperando para atacar.
Sin la protección del Altísimo, sin la cobertura de la oración, sin la guía del Espíritu Santo, estaba caminando en territorio peligroso, sin un escudo que lo protegiera de las tormentas que vendrían. Y entonces la tormenta llegó. Todo empezó con pequeños problemas. Proyectos que antes fluían con facilidad comenzaron a complicarse. Negocios que antes generaban ganancias comenzaron a decaer sin explicación. Las relaciones que tenía empezaron a deteriorarse. La paz que alguna vez sintió se convirtió en una carga constante de estrés y ansiedad. Y en poco tiempo, lo que parecía ser una simple mala racha se convirtió en un colapso total. El negocio que había construido con tanto esfuerzo quebró en cuestión de meses. Las deudas comenzaron a acumularse. Los amigos que lo rodeaban cuando todo iba bien desaparecieron de su vida y la seguridad que tenía en sí mismo se desmoronó. Pero lo peor de todo fue la sensación de vacío. Por más que intentaba salir adelante, por más que buscaba soluciones humanas, por más que se esforzaba en recuperar lo que había perdido, nada funcionaba. Era como si algo invisible estuviera bloqueando su camino, como si cada puerta que intentaba abrir se cerrara justo antes de que pudiera cruzarla. La desesperación lo llevó a buscar respuestas en todas partes. Probó estrategias nuevas, pidió consejos, leyó libros sobre éxito, intentó cambiar su mentalidad, pero nada le devolvía la paz que había perdido. Hasta que una noche, en medio de la angustia, con el corazón destrozado y sin saber qué hacer, encontró una Biblia que su madre le había regalado años atrás. La tomó en sus manos con dudas, con resentimiento, con frustración, pero algo dentro de él le dijo que la abriera. Sus ojos cayeron en Salmos 34, 17 a 18. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Por primera vez en años entendió lo que había pasado. Se había alejado de Dios, había intentado vivir con sus propias fuerzas, había creído que podía hacerlo solo y ahora estaba viendo las consecuencias de caminar sin la protección del Señor. Esa noche cayó de rodillas en el suelo de su habitación y lloró como nunca antes lo había hecho. No lloró por sus pérdidas materiales, no lloró por sus fracasos, lloró porque entendió que había dejado el único refugio verdadero que tenía. Lloró porque se dio cuenta de que todo lo que había construido con sus propias fuerzas se había derrumbado, pero que Dios aún estaba ahí, esperando que regresara. Con el corazón quebrantado, levantó su voz y clamó al Señor. No fue una oración complicada, no fueron palabras elaboradas, fue un grito de auxilio, un reconocimiento de que había errado, de que había tratado de caminar solo y se había perdido en el camino, y Dios lo escuchó. No todo cambió de inmediato, pero algo dentro de él sí cambió. Sintió una paz que no había sentido en años, una certeza en su alma de que Dios lo había perdonado, de que aún había esperanza, de que su vida no estaba terminada. Los días pasaron y comenzó a hacer algo que había dejado de lado por años: orar todas las mañanas, proclamar la palabra de Dios sobre su vida, aferrarse a las promesas del Señor. Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Dios empezó a restaurarlo, a abrir puertas que antes estaban cerradas, a devolverle la paz que el mundo le había robado. Hoy, David es un hombre completamente diferente. No porque haya encontrado una estrategia secreta para el éxito, no porque haya aprendido a pensar positivo, sino porque volvió a la fuente de toda protección, volvió a habitar bajo la sombra del Altísimo, volvió a caminar en la cobertura del Dios Todopoderoso. Y ahora te pregunto, ¿te identificas con esta historia? Tal vez en algún momento estuviste más cerca de Dios. Tal vez antes orabas con más fe, proclamabas su protección, confiabas en su plan. Pero poco a poco, sin darte cuenta, te fuiste alejando. Dejaste de proclamar la palabra, dejaste de confiar, dejaste que el mundo te convenciera de que podías hacerlo solo. Y ahora sientes el peso de esa decisión. Sientes que todo se ha vuelto más difícil, que las cosas ya no fluyen como antes, que hay una carga invisible sobre tus hombros que no te deja avanzar. Pero hoy Dios te dice: vuelve a mí, vuelve a mi protección, vuelve a habitar bajo mi sombra,
y verás cómo yo restauro todo lo que el enemigo ha intentado robarte. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que tomes acción ahora mismo. No dejes que este momento pase sin hacer algo al respecto. Escribe en los comentarios: hoy regreso a la protección de Dios. Hoy proclamo que habito bajo su sombra y que ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No te pierdas ninguna oración, porque cada palabra que proclamamos juntos es un muro de protección contra los ataques del enemigo. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un decreto de victoria, una proclamación de guerra, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo a nuestro alrededor se vuelve incierto. Nos encontramos en una lucha constante, enfrentando obstáculos que no podemos explicar, sintiendo una carga invisible que nos impide avanzar. Es como si algo nos estuviera reteniendo, como si cada vez que damos un paso adelante, algo nos empujara 2 pasos atrás. Tal vez has sentido que las oportunidades que parecían estar a tu alcance desaparecen de repente. Quizás te has preguntado por qué ciertas situaciones en tu vida se repiten una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes escapar. Y en medio de toda esta confusión, de toda esta lucha silenciosa, puede que hayas llegado a cuestionarte: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué siento que estoy solo en esta batalla? ¿Por qué siento que la protección de Dios ya no está sobre mi vida? Pero escúchame bien, Dios nunca te ha dejado. Él ha estado ahí en cada momento, en cada caída, en cada lágrima que has derramado en secreto. Él ha visto las noches en las que no podías dormir, los días en los que te sentiste agotado, los momentos en los que pensaste en rendirte. Pero la pregunta no es si Dios está contigo. La verdadera pregunta es: ¿tú has permanecido bajo su cobertura? ¿Has habitado en su presencia o has estado alejándote poco a poco sin darte cuenta? La Biblia dice en Salmos 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en la primera palabra, el que habita. Dios no promete su protección a los que solo lo buscan cuando tienen miedo, a los que solo oran cuando necesitan algo, a los que se acuerdan de Él en los momentos de crisis. Él promete su protección a los que habitan en su presencia, a los que hacen de su comunión con Dios un estilo de vida. Y aquí está la realidad que muchas personas no quieren enfrentar. Si sientes que el enemigo tiene acceso a tu vida, si sientes que la opresión espiritual se ha vuelto más fuerte, si sientes que el miedo, la ansiedad, la escasez o la tristeza están tomando control de ti, puede que sin darte cuenta hayas salido de la cobertura de Dios. Esto no significa que Dios te haya abandonado. Él sigue ahí, pero eres tú quien ha dejado de refugiarse en su presencia. Eres tú quien ha dejado de proclamar su palabra, quien ha dejado de vivir en su protección. Y es por eso que muchas veces nos sentimos vulnerables. Es por eso que las preocupaciones nos abruman, que sentimos que no podemos avanzar, que el enemigo nos ataca con mayor intensidad. Pero aquí está la buena noticia. Hoy puedes volver a la cobertura de Dios. Hoy puedes tomar la decisión de habitar nuevamente en su presencia, de proclamar su palabra sobre tu vida, de declarar que ningún enemigo podrá tocarte porque estás protegido por el Altísimo. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te das cuenta? Cuando pones tu confianza en Dios, cuando decides permanecer en su presencia, su paz te cubre, su protección se activa sobre tu vida, su poder te rodea como un escudo impenetrable. Pero esto no es algo que ocurre automáticamente. Dios no obliga a nadie a habitar en su refugio. Tú tienes que tomar la decisión de correr hacia Él, de refugiarte bajo sus alas, de proclamar su palabra con fe, de no permitir que el enemigo te aleje de su presencia. Tal vez has estado batallando solo por demasiado tiempo. Tal vez has intentado resolver todo con tus propias fuerzas y te has dado cuenta de que no puedes más. Tal vez sientes que el miedo ha intentado apoderarse de ti, que la incertidumbre ha nublado tu fe.
que el enemigo ha tratado de convencerte de que nunca saldrás de este lugar oscuro. Pero hoy Dios te dice: vuelve a mi refugio, regresa a mi presencia, recuerda que eres mi hijo, que estás bajo mi cuidado, que ningún mal podrá tocarte si habitas en mí. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Has estado viviendo bajo la sombra del Altísimo o te has estado alejando poco a poco? Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que Dios te está llamando de vuelta a su refugio, quiero que tomes acción ahora mismo. No permitas que este momento pase sin hacer algo al respecto. Escribe en los comentarios: hoy regreso a la protección de Dios. Hoy proclamo que habito bajo su sombra y que ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que ya no caminarás sin cobertura, sino bajo la sombra del Todopoderoso. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No te pierdas ninguna oración, porque cada palabra que proclamamos juntos es un muro de protección contra los ataques del enemigo. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una oración más. Es un decreto de victoria, una proclamación de guerra, un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Este es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Ahora que has escuchado este mensaje, quiero que tomes un momento para reflexionar. Dios ha hablado a tu vida hoy, ha recordado su promesa de protección, ha mostrado el camino de regreso a su refugio. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? No basta con escuchar, no basta con sentir que esto era para ti. Dios no quiere que este sea solo otro video que ves y olvidas. Él quiere que tomes acción, que declares su verdad, que te levantes en fe y proclames su protección sobre tu vida y tu familia. La decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo en temor, en duda, en incertidumbre, o puedes levantarte hoy mismo y decir: Señor, yo habito bajo tu sombra, yo camino en tu protección, yo me cubro con tu presencia y ningún mal podrá tocarme. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: hoy proclamo que Dios es mi refugio. Hoy declaro que su protección está sobre mi vida y que ningún mal podrá tocarme en el nombre de Jesús. Escríbelo con fe, como un acto de guerra espiritual, como una proclamación de que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Cada oración, cada enseñanza, cada palabra que compartimos aquí es un escudo de protección sobre tu vida. No permitas que el enemigo te robe esta bendición. Haz clic en suscribirte, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene no es solo un video más. Es una proclamación de victoria. Es una declaración de guerra contra toda obra del enemigo. Es un muro de protección espiritual que rodeará tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga, que su paz te envuelva y que su protección nunca se aparte de ti. Nos vemos en la próxima oración.